vamos a tratar de correr, ¿no? Me voy a referir a las micosis cutáneas superficiales, ¿no? Estos son los objetivos de la clase, ¿no? Que puedan identificar las micosis cutáneas, que puedan conocer las fuentes de infección y que estén en la capacidad de establecer diagnósticos y los tratamientos respectivos. Estos son los temas que vamos a tocar y a manera de introducción les diré pues que las micosis cutáneas superficiales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes, que afectan entre un 20 y 25% de la población mundial. Y esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque las micosis cutáneas superficiales constituyen la primera causa de la consulta dermatológica en el Hospital Nacional 2 de Mayo, también en el resto de hospitales de Lima y el Perú. O sea, de todos los pacientes que nosotros vemos, la principal causa de consulta son las micosis cutáneas superficiales, llámense tinea capitis, tinea pedis, onicomicosis, tinea corporis, etcétera, etcétera. Y se dice pues que todas las personas que vivimos en condiciones civilizadas, en algún momento de nuestra vida, vamos a sufrir de una micosis cutánea superficial. Es decir, todos en algún momento vamos a tener, aunque sea una tiña en los pies, ¿no? Que es la forma más común. Entonces, para definir, diremos que las micosis cutáneas superficiales comprenden un grupo de infecciones producidas por distintos tipos de hongos patógenos para el hombre que van a invadir las capas superficiales, vale decir, las capas queratinizadas de la piel. Estas son la epidermis y los anexos cutáneos, es decir, piel, pelos y uñas. Entonces, de esta manera podemos clasificar a las micosis cutáneas superficiales en aquellas producidas por hongos dermatofitos, que son hongos queratinofílicos, que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina, y aquí vamos a considerar a las dermatofitosis o tiñas. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra dermatofito o dermatofitosis, igual hongos, o igual tiña, ¿no? Dermatofitosis igual tiña, ¿no? Esa es lo que nos debe venir a la mente. Pero no todas las micosis cutáneas superficiales son producidas por hongos dermatofitos. También hay un gran grupo producida por hongos no dermatofitos, y aquí vamos a considerar a la pityriasis versicolor y a las candidiasis localizadas. Abundando un poco más en lo que son los dermatofitos, diremos que estos son hongos filamentosos que van a tener características taxonómicas, antigénicas, fisiológicas y patológicas similares, existiendo por lo tanto tres géneros. Un primer género llamado Trichophytum, estos parasitan piel, pelos y uñas. Como ejemplo mencionamos al Trichophytum rubrum, que dicho sea de paso, es el dermatofito más común, o sea, de todas los exámenes micológicos, ¿no?, que vamos a recibir, el hongo más común, el dermatofito más común va a ser el Trichophytum rubrum. Esto es en nuestro medio, ¿no? Este dato sí puede variar de región a región. Un segundo género lo constituyen los epidermophytum. Estos van a parasitar piel y uñas, pero no pelos, o si lo hacen será en forma excepcional. Entonces, como ejemplo, mencionamos al Epidermophytum flocosum. Y un tercer género, llamado Microsporum, estos parasitan piel y pelos, pero no uñas. Como ejemplo, mencionamos al Microsporum canis y al Microsporum auduino. Pero existe también una clasificación epidemiológica que los va a catalogar en geofílicos, aquellos que parasitan el suelo, como el Microsporium gypsum; zoofílicos, aquellos que parasitan animales,
como el Microsporum canis, el Trichophytum mentagrophis, y antropofílicos aquellos que parasitan al hombre, por lo tanto la transmisión es interhumana, y aquí volvemos a mencionar nuevamente al Trichophytum rubrum y también al Epidermophytum flocosum, que es antropofílico. Y así vemos pues aquí como una imagen microscópica de estos dermatofitos, o llamados también hongos filamentosos, porque son como filamentos los que se ven, ¿no? Hongos filamentosos o dermatofitos, ¿no? Antropofílicos, zoofílicos y geofílicos, ¿no? Hablando un poquito de la patogénesis, diremos pues que los dermatofitos no van a infectar la epidermis que está indemne, ¿no? Atacan el estrato córneo que está muerto o que está dañado, o que encontramos que hay una solución de continuidad, ¿no? Entonces, establecido en el estrato córneo, determinan el tamaño y la duración de las lesiones dos factores: el índice de desarrollo del hongo y el índice de renovación epidérmica. Sabemos que la piel constantemente se está renovando. Entonces, cuanto más rápida es esta renovación, ¿no? Avanzará un poco menos, y cuando más rápido es el índice de desarrollo del hongo, avanzará y se irá esta lesión extendiendo un poco más excéntricamente, ¿no? Entonces, el índice de desarrollo micótico debe ser igual o exceder al índice de renovación epidérmica, porque si no, el microorganismo será eliminado, ¿no? Ahora, la respuesta inflamatoria del borde de la lesión va a estimular un aumento del índice de renovación epidérmica para eliminar a los microorganismos. Esa renovación epidérmica que se puede ver aumentada, incrementada, es para eliminar al microorganismo, ¿no? Mientras que los dermatofitos situados más alejados van a mantener la infección. Es por eso que la tiña corporis, la tiña producida por dermatofitos, va a tener siempre así esta característica de ser una placa eritematoescamosa con un borde, ¿no? Con borde activo de progresión. Así se le llama, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de infección? Esto siempre nos preguntan los pacientes. ¿Por qué me he contagiado? ¿No? ¿Cómo he obtenido yo el contagio? Dicen los pacientes. Y el contagio se puede obtener a través de personas infectadas que sean sintomáticas, cuando se tiene contacto con un paciente enfermo, con un paciente, ¿no? Con un enfermo. Pero también una fuente de infección pueden ser los portadores sanos o asintomáticos. ¿Quiénes son los portadores sanos? Son personas que no tienen ninguna manifestación clínica, ninguna signología ni sintomatología, pero que si les hacemos, por ejemplo, un examen micológico de los bordes internos de los pies, vamos a encontrar allí dermatofitos, ¿no? De los espacios interdigitales. Entonces, estas personas, llamadas en medicina portadores sanos, van a constituir una fuente de infección. Asimismo, los animales domésticos infectados, hoy en día que es tan común tener mascotas de diversos tipos en las casas, es frecuente que, como hemos visto, hay dermatocitos zoofílicos, ¿no? Que viven en el pelaje de los animales, ¿no? También a través de vehículos contaminados. Estamos hablando de calzado, compartir material contaminado, por ejemplo, se pueden compartir peines, cepillos, ¿no? Y también a través de la extensión de infecciones en piel. Quiere decir, por ejemplo, un paciente que tiene una tiña manus y se contagia, pues, a una tiña corporis al resto del cuerpo. Entonces, allí hablamos de las 5 principales fuentes de infección. Pero la piel también se defiende, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa va a tener la piel? Va a tener mecanismos inmunológicos y no inmunológicos, ¿no? Los antígenos de los dermatocitos, al situarse en la capa córnea, van a estimular una respuesta inmune celular, o sea, una respuesta tipo 4, y además la inmunidad humoral, que va a llevar a la producción de IgG, IgM, IgA, IgE,
Y precipitinas y hemaglutininas también va a constituir un mecanismo de defensa inmunológico de la piel. Y los no inmunológicos vamos a considerar la integridad de la barrera cutánea, ¿no? Si la barrera está indemne, esta va a defenderse de las infecciones, la velocidad de crecimiento epidérmico, como hemos mencionado, y la presencia de patógenos. Bueno, ¿qué factores pueden considerarse predisponentes que van a favorecer a estas micosis? El clima, ¿no? Sabemos pues que los hongos son propios de los climas tropicales, húmedos, ahí van a haber mayores infecciones. Los malos hábitos higiénicos, esto yo lo pondría en primer lugar, ¿no? Personas que usan ropa muy ceñida, de material sintético, no se bañan con frecuencia, ¿no? El hacinamiento también propio de las condiciones, pues, económicas, ¿no? Imperantes en diferentes medios, ¿no? El uso de calzados cerrados, zapatillas, ropa sintética que ya hemos mencionado, la presencia de traumatismos, el tener una enfermedad concomitante como diabetes, recibir tratamientos inmunosupresores, estar con tratamientos o corticoterapias prolongadas, ¿no? También algunas prácticas deportivas favorecen, por eso es que al hongo de los pies se le llama pie de atleta, incluso tiene ese nombre, ¿no? Y las infecciones por el virus del HIV también van a constituir, ¿no? Y es así que vamos ahora a revisar todos los que son las tiñas, pero partiendo de una clasificación topográfica. Comenzaremos por la cabeza con la tiña capitis, porque si quisiéramos hacer una clasificación por el agente etiológico, un mismo agente puede producir una tiña capitis y puede producir también una tiña corporis. Entonces, por el agente etiológico no vamos a llegar a, un diagnóstico más acertado, ¿no? Entonces comenzaremos por lo que es tiña capitis, que viene a constituir la invasión del pelo del cuero cabelludo por dermatofitos y que es una enfermedad casi exclusiva de niños y que tiene dos formas clínicas de presentación. Una forma más común, que es la forma seca o tonsurante, y una un poco más rara, que es la inflamatoria o querium de Celso. Acá, por ejemplo, ven ustedes un niño que los lleva la mamá a la consulta. Entonces yo les preguntaría, a ver a mi grupo anterior, ¿cómo describen esa lesión? ¿Qué cosas ven en la cabeza de ese niño? A ver, por favor, abran sus micrófonos. Alguien que quiera opinar del grupo, de primer grupo, o si no son ellos, cualquier otro alumno que quiera intervenir. ¿Cómo describe esa lesión que ve en el cuero cabelludo de ese niño? Que lo trae la mamá y les dice, mi hijo tiene esto en la cabeza y le pica desesperadamente. Todo el día se rasca. A ver. A ver, ¿están o no están? Doctora, sería una placa de forma irregular, bordes no definidos, localizado a nivel de cuero cabelludo, mm, de ¿cuánto sería? Aproximadamente 15 centímetros, de color blanquecino verduzco, blanquecino amarillento, eh, que desescama, es una placa descamativa, que supongo que síntomas asociados estaría el prurito. Uh-huh. Es una placa, tipo de lesión es una placa, ¿no? Pero esa placa tiene características bien importantes. Como tú has dicho, tiene la superficie cubierta de escamas, pero además no tiene pelo. Entonces, si no tiene pelo, hablas de una placa alopécica descamativa, ¿no? Ovalada, de más o menos unos 8 por
por 6 centímetros o 10 por 8 centímetros, con la superficie, como hemos dicho, cubierta de escamas. Los bordes sí parecen ser definidos, ¿no? Notas una diferencia marcada entre este borde, entre la piel sana y el borde de la lesión, asociada a prurito. Entonces, cuando ustedes tienen un niño que tiene una placa alopécica, descamativa, pruriginosa, ¿no? Eso igual tiña capitis. La tiña en su variedad seca o tonsurante, que implica que ha habido una parasitación ectótrica, o sea, una parasitación de la vaina externa del pelo, o una parasitación endótrica en el interior del tallo piloso. Esta placa puede ser única, pero también pueden haber varias placas. Los pelos van a estar rotos a nivel de la emergencia del pelo o a pocos milímetros de la emergencia del pelo. Y siempre va a picar y va a descamar, ¿no? Y tienen que preguntar a la mamá si la mamá no le cortó el pelo, porque a veces la mamá coge una tijera y como ve que hay escamas, como ve que esto está eh, le pica intensamente al niño, le corta el pelo. Entonces siempre preguntar si la mamá no cortó el pelo. Y esta es la otra variante que se llama Kerrin de Celso. Aquí encontramos una placa granulomatosa o una placa pseudotumoral, así se describe, polifistulizada con orificios. Por esos orificios va a salir un contenido purulento. ¿Por qué acá la diferencia? Porque en este tipo de tiña inflamatoria o Kerrin de Celso, lo que hay es una destrucción de los tallos pilosos, porque hay una reacción inflamatoria perifolicular intensa mediada por procesos inmunológicos. Y todo esto a consecuencia de ¿qué? De que probablemente el dermatofito contaminante sea zoofílico o geofílico y tenga, por lo tanto, componentes antigénicos diferentes a los antropofílicos. Entonces, el niño hace una reacción inflamatoria intensa. Y vamos a ver, ¿no? Esto, una placa granulomatosa o una placa pseudotumoral con pústulas, puede ser, acá vemos pústulas, o con orificios por donde sale un contenido. Así se ven los orificios. Y a esto se le llama signo de la espumadera, como si cogieran una espumadera, ¿no? Y vieran pues que hay orificios por donde sale un contenido. Entonces, a esto se le llama Kerrin de Celso o tiña inflamatoria, otra variante de la tiña capitis. Vamos ahora a la tiña de la barba o la tiña barbae, que es la infección por dermatofitos, generalmente zoofílicos, de los pelos de la barba, que se presenta en varones adultos en zonas rurales y que tiene dos formas clínicas de presentación, una tipo foliculitis y otra tipo Kerrin. Entonces, miren esta fotografía, en el área de la barba vamos a ver qué tipo de lesiones, pápulas y pústulas. Cuando vemos pústulas pensamos en algo infeccioso, en una foliculitis superficial. Sin embargo, a este paciente probablemente primero se le dio antibiótico y pensando que era una foliculitis por bacterias, y al no ceder a los antibióticos se le toma un examen micológico y el examen resulta ser positivo a dermatofitos. Entonces, eso ya no es una foliculitis, sino es una tiña barbae, foliculitis light, que se parece a una foliculitis, pero no lo es. Y acá también un Kerrin de Celso, pero en la barba, o sea, una tiña barbae inflamatoria. También hay una placa granulomatosa o pseudotumoral, ¿no? Con orificios en la superficie. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esta es irreversible porque hay destrucción de los folículos pilosos. En la tiña capitis, variedad seca o tonsurante, va a ser reversible, ¿no?
se cura se le da tratamiento, revierte el problema y vuelve a crecer el pelo. Acá van a quedar áreas de alopecia cicatricial, en donde ya no le va a volver a crecer pelo a esta persona. Y pasamos ahora a la tiña corporis, que es la infección por dermatofitos de la piel lampiña, de la cara, del tronco y de las extremidades, que se va a iniciar como una lesión escamosa o pápulo-vesiculosa que crece excéntricamente a manera de una mancha de aceite, como si echara una mancha de aceite en una sartén y va creciendo del centro hacia la periferia, de tal modo que el centro va perdiendo actividad y la lesión va progresando a través de un borde activo, ¿no? Que podemos ver acá en las fotos. Entonces comienza muy pequeña en esta área y se va extendiendo así excéntricamente, se va extendiendo, se va extendiendo, extendiendo y progresa a nivel de este borde, ¿no? A nivel de ese borde y de allí pues puede seguir expandiéndose mucho más, ¿no? Igual acá, esta tiña corporis también. Entonces, la base para no equivocarnos, ¿no? Si queremos no equivocarnos en el diagnóstico de las tiñas, debemos de tener presente que estas tienen siempre un borde, ¿no? Un borde que se le llama a veces tricofitoide, a través del cual va avanzando la lesión. Entonces, si no queremos equivocarnos, busquemos, cuando sospechamos tiña, un borde que por zonas puede perderse, pero por áreas puede seguir avanzando. Miren acá también esta paciente, ¿no? Comenzó acá la lesión, el centro va perdiendo actividad, pero va avanzando de esta forma, va avanzando así, ¿no? Entonces, estos son casos un poquito más, digamos, intensos para que queden grabados. Igual acá en la mano, en el cuello de este niño, ¿no? Una placa con un borde a través del cual va avanzando la lesión, ¿no? Entonces, esa es la clave para no equivocarnos en el diagnóstico. Sospechan tiña, busquen un borde. No encuentran el borde, alejen la posibilidad de que sea una tiña, ¿no? Igual este niño, una variante de la tiña corporis es la tiña facies, ¿no? En la cara también vemos que hay áreas en donde no tiene, donde tiene el borde bien definido, ¿ya? Igual acá, ¿no? Igual acá, hay zonas en donde el borde se pierde y toma a veces características un poco caprichosas, es por eso que se le llama tiña, a esta se le llama una tiña figurada. Figurada. Por favor, las fotos las van a borrar, porque yo no puedo compartir fotos de pacientes, ¿no? Eso es hasta cierto punto un algo contra la ética, ¿no? Yo no puedo compartir las fotos de pacientes que he visto. Entonces, la parte teórica, como ustedes ahora los alumnos quieren todo comidito, ya, quieren la teoría, bueno, pero las fotos, yo le voy a pedir al doctor Cano que por favor las fotos me las elimina, ¿ya? Bueno, esto se pueden quedar, las teorías, la parte teórica. Después veo publicado, si no, todo mi trabajo publicado en copias, en cosas, y eso no es dable, ¿no? Porque con las fotos de pacientes, que incluso es algo muy privado, muy eh, de nuestro registro personal, ¿no? Y que uno no lo puede compartir así nomás, ¿no? Bueno, la tiña incógnita, ¿qué cosa es? Es una tiña mal diagnosticada, por lo tanto nos equivocamos en el diagnóstico y la tratamos con corticoides, de modo que al darle corticoide a una tiña, la lesión se enmascara, se descaracteriza, ¿ya? Entonces, yo recibo en la consulta a esta paciente viene así, con ingentes cantidades de crema, y le digo, señora, ¿qué se ha echado usted acá? ¿Qué tiene? Ah, me he echado clobetasol. El clobetasol es un corticoide que no se debe usar en la cara porque es de muy alta potencia. Si se acuerdan de la clase de corticoides,
de muy alta potencia, clobetasol. ¿Para qué se usa? Para espalda, plantas, palmas, en casos de psoriasis, de enfermedades donde la piel, además de que es un área de piel gruesa, está más engrosada, está descamativa. Entonces en la cara, salvo que sea a veces en un LEC, se puede usar un poco de clobetasol en cara, no debemos usar un corticoide de alta potencia. Sin embargo, esta señora había ido a la farmacia y le habían dado clobetasol. Entonces, si le ponen corticoide, el corticoide saben que tiene un efecto vasoconstrictor, entonces va a bajar el eritema, va a mejorar la picazón, porque tiene efecto antiinflamatorio, y al inicio la paciente va a mejorar, pero después se va a empeorar. Entonces, si viene otro colega a ver esto, ya no se ve el borde tan nítido, se ve un poco más, no tan rojizo, no tan inflamatorio, entonces va a confundir, ¿no? Por eso es que se llama tiña incógnita o tiña enmascarada. Y también hay otra forma de tiña incógnita o enmascarada que se llama tiña incógnita rosácea light, porque se parece a una rosácea, se parece a la rosácea en donde deben haber, como para poder hacer el diagnóstico, la tríada de eritema, papulopústulas y telangiectasis, ¿no? Luego vamos a ver a la tiña cruris, que es la segunda dermatofitosis más frecuente, porque la más frecuente de todas, hemos dicho, es la tiña pedis. Le sigue en frecuencia la tiña cruris, generalmente varones adultos, que realizan trabajos, están mucho rato sentados, o son deportistas, o manejan muchas horas. Entonces, esas áreas, que son áreas húmedas de las ingles, se pueden contaminar. El hongo más frecuente, el Epidermophytum flocosum o el Trichophytum rubrum, ¿no? O el Trichophytum rubrum. Y el diagnóstico diferencial debemos hacerlo con eritrasma, que bueno, no sé si han visto ya eritrasma, y con psoriasis invertida. Con psoriasis invertida, ¿no? No sé si han tenido ya las clases de psoriasis, ¿m? Pero vemos acá en la ingle de esta paciente también una placa eritematoescamosa que tiene un borde, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Eh, Vamos a ver más fotos. Entonces, esta es una tiña cruris. Ese borde puede llegar a ese borde puede llegar a extenderse hacia las nalgas, o hacia la región pubiana, y miren, ¿no? Comenzó acá, en el borde interno de las nalgas, y miren cómo va avanzando, ¿ya? Entonces, siempre tener presente eso. Esto es bien frecuente, como les digo, en varones, ¿no? En varones, oficinistas, que están largo rato sentados, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos ahora a la tiña pedis, ¿ya? Vamos ahora a la tiña pedis. La tiña pedis, un segundito que me están llamando del hospital, ya. La tiña pedis es la dermatofitosis más común, ¿no? Que tiene una incidencia hasta del 70%. Generalmente es antropofílica, y ahí vamos a mencionar al Trichophytum rubrum, la transmisión es interhumana, y se ve favorecida por el calor, por la sudoración, por el tipo de calzado, por los hábitos higiénicos y por la presencia de portadores sanos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, existen variantes de tiña pedis. Una variante es intertriginosa. Intertrigo decimos cuando hay lesiones en espacios interdigitales,
le llamamos tiña pedis intertriginosa. Disidrosiforme le decimos cuando hay lesiones vesicoampollares que semejan a la disidrosis, que es una expresión de atopía, e hiperqueratósica le llamamos a la tiña, o también tiña en mocasín, a la tiña que se presenta en plantas de los pies, engrosando las plantas de los pies, produciendo placas queratósicas a nivel de las plantas de los pies. Entonces, si yo les pongo esa variante, ¿no? Esa fotografía, ¿qué variante sería esta? En donde ven que hay escamas, ¿no? Placas descamativas y huellas de rascado, maceración en los espacios interdigitales. ¿Qué dirían aquí? ¿Qué tipo de tiña es? La intertriginosa, doctora. La intertriginosa, ¿no? La intertriginosa. Bueno, entonces esta es una de las variantes. Esto, ¿qué dirían? Esa sería la hiperqueratósica. ¿Por qué? Por el engrosamiento de la piel, la hiperkeratosis a nivel de los dedos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo? Mire, acá lo que se ven son costras, y cuando se ven costras, significa que lo que han habido son vesículas. Entonces acá han habido vesículas, y al haber vesículas, esto es una tiña pedis dishidrosiforme, ¿no? Y esta es la variante queratósica, ¿ya? Esta es la tiña pedis hiperqueratósica, en donde lo que se ven son placas, eritémato, descamativas en las plantas de los pies, ¿ya? Entonces están las tres variantes, ¿ya? Ahora vamos a ver la tiña manus. La tiña manus es una dermatofitosis antropofílica, donde generalmente lo que se compromete es la mano derecha, pudiera ser bilateral también, pero por lo general se compromete la mano derecha porque la mayoría de personas somos diestras. Y las variantes son las mismas que en la tiña pedis, intertriginosa, disidrosiforme, hiperqueratósica. Y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer siempre con las dermatitis de contacto, ¿no? Entonces vemos acá esta palma de la mano, en donde vemos que hay eh, eritema, ¿no? Descamación y unas escamas medio blanquecinas, ¿no? Escamas blanquecinas que pueden producir intenso prurito. Entonces, tiña mano, ¿no? Variante hiperqueratósica. Y finalmente llegamos a la onicomicosis. La onicomicosis, al inicio de la clase yo les digo, tiña igual dermatofito. Entonces, cuando hablamos de infecciones en las uñas, no podemos decir tiña ungium. Algunos dicen, ¿no? Dermatólogos, algunos dermatólogos dicen tiña ungium. Pero la tiña ungium nos da la idea de que el agente contaminante es un dermatofito. Y en la uña, por lo general, hay una mixtura de hongos que pueden producir la infección. Entonces, mejor hablemos de onicomicosis, que tiene un significado más amplio que tiña ungium, y nos habla de que estas pueden ser producidas por dermatofitos, de hecho son los más comunes en el 91%, pero también levaduras en el 6% de los casos y hongos oportunistas en el 3% de los casos.
Estos hongos oportunistas son muy difíciles de tratar, son a veces refractarios a tratamientos convencionales y hacen pues que las tiñas muchas veces mejoren muy poco o no mejoren y se hagan también recidivas. ¿Qué variantes clínicas vamos a encontrar en la onicomicosis? De acuerdo a la invasión del hongo, ¿no? Vamos a encontrar hasta 3 variantes. Y el diagnóstico diferencial con la psoriasis ungueal, a veces es difícil saber si esa uña distrófica tiene hongos o tiene psoriasis. Y líquen plano, que también puede producir alteraciones de las uñas. Entonces, en la uña vamos a encontrar que puede haber una onicomicosis subungueal distal cuando está comprometido este borde distal. Mire, todo esto está comprometido y el borde proximal está intacto. Solo esta franjita está intacta. Lo demás todo está comprometido. Entonces, acá se compromete el estrato córneo del hiponychium. La infección entra de acá hacia la zona proximal. Entonces, a esto se le llama onicomicosis subungueal distal. Pero puede ser al revés. Miren acá, está comprometido el área proximal. Entonces, esto se llama onicomicosis proximal, ¿no? Subungueal proximal. Primero se compromete el pliegue posterior y después ya la placa ungueal, ¿no? Y tercero, cuando se invade simultáneamente toda la uña, y a esto se le llama, onicomicosis blanca superficial, ¿no? Porque se invade simultáneamente toda la uña. Onicomicosis blanca superficial. Bueno, con esto hemos terminado la parte clínica de todas las dermatofitosis o tiñas. Para el diagnóstico, me parece que nos hemos saltado para el diagnóstico debemos hacer el examen micológico directo, que se hace con KOH al 10%, y el cultivo, que se hace en agar sabudor. El examen directo, si disponen de un microscopio, y con una lámina portaobjeto se puede hacer al momento y ustedes pueden ver las estructuras del hongo. Esto es lo que van a ver. Esos filamentos, levaduras, hifas, pseudohifas, eso se ve en el momento, ¿no? Y ya el cultivo demora entre 3 y 4 semanas y el cultivo ya nos permite tipificar al hongo y es lógicamente el gold estándar, ¿no? El cultivo es la prueba de oro, ¿no? Y finalmente el tratamiento. Si hablamos de la tiña seca o tonsurante, que es la primera que mencionamos, el tratamiento será era actualmente, ahora no tenemos grisofulvina, 10 a 25 miligramos kilo día por 8 semanas, pero como alternativas tenemos terbinafina, 3 a 7 miligramos kilo día por 4 a 6 semanas, y el itraconazol, 100 miligramos día de 6 a 8 semanas. Los imidazólicos tópicos no tienen mucho valor, ¿no? No tiene valor dar cremas, ¿no? Empezando que cremas no se deben aplicar en piel cabelluda, ni lociones en la piña capitis. ¿Por qué? Porque el hongo está en la vaina externa o en el interior del tallo piloso y hasta allí es muy difícil que puedan llegar una crema, una loción. Entonces el tratamiento ha de ser sistémico. En el Kerium de Celso o la tiña barbae tipo Kerium, lo que debemos usar hablábamos de que había una placa polifistulizada por donde sale un contenido purulento, entonces debemos usar antibióticos tipo cefalosporina. Como hay una reacción inflamatoria intensa, debemos usar, aunque parezca contradictorio, corticoides sistémicos. Y es así que echamos mano de la prednisona, 0.5 miligramos kilo día. Y luego de que con el antibiótico y el corticoide han bajado la infección y la inflamación, procedemos al tratamiento de fondo con la grisofulvina, que hoy es muy difícil de conseguirla, tal vez se puede mandar preparar en algunas farmacias dermatológicas, o entonces ha pasado a ser ya la primera elección, la terbinafina, en tabletas, ¿no? Para la tinea corporis, cuando es una lesión aislada, usamos imidazólicos
tópico solamente, cuando es una lesión pequeña y aislada. Pero si hay múltiples lesiones, o si está diseminada, o si hablamos de una tinea cruris, de una tinea pedis o una tinea manus, vamos a tener que dar fluconazol, que es lo que más usamos, fluconazol 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas, o itraconazol 200 miligramos día por una semana, o terbinafina, ¿no? Terbinafina, 250 miligramos día por 2 semanas, ¿ya? Por 2 semanas. Y acá un cuadro de los antimicóticos, ¿no? Alilaminas, que es la terbinafina, es una alilamina, los azoles, el fluconazol y el itraconazol son azoles, las morfolinas, la morolfina, que es un antimicótico tópico, ¿no? Los polienos, la nistatina y la anfotericina B, la nistatina la usamos tópica, la anfotericina es para las micosis profundas, y una miscelánea también de algunos antimicóticos, ¿no? Bueno, en el caso de la onicomicosis, el tratamiento es con itraconazol en pulsos de 400 miligramos día por una semana al mes, por 2 meses, si hablamos de uñas de las manos, y 400 miligramos día por una semana al mes, por 3 meses, si hablamos de uña de los pies. El fluconazol podemos usar 150 miligramos semanales hasta la cura clínica, que en promedio son 6 meses, y la terbinafina podemos usar 250 miligramos día por 6 a 12 semanas, si se trata de uñas de manos, y por 12 a 16 semanas si se trata de uñas de los pies, que demora más en, en crecer, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado la parte de las micosis superficiales producidas por hongos dermatofitos. Y ahora pasaríamos a revisar, esto es más corto, aquellas producidas por hongos no dermatofitos. Si tienen alguna pregunta, ¿ah? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, doctora, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Seguimos entonces. Bueno, entonces, las micosis superficiales no dermatofíticas, estamos hablando de la pitiriasis versicolor y de las candidiasis. La pitiriasis versicolor es muy común, cosmopolita, y se presenta generalmente en adultos jóvenes, puede ser crónica y recidivante. Es producida por especies de Malassezia furfur, que en la forma micelar o patógena recibe el nombre de Pityrosporum ovale o orbiculare. Este Pityrosporum ovale orbiculare es saprofito de la piel, es lipofílico, quiere decir que tiene afinidad por estructuras que por piel, por la grasa, ¿no? Por eso que se presenta en áreas grasosas de la piel, y vive normalmente como parte de la flora normal, el Pityrosporum ovale, pero bajo determinadas condiciones aumenta considerablemente, ¿no? Y se vuelve ya patógeno, cambia a su fase micelar o patógena, y entonces se vuelve ya agresivo. ¿Ya? ¿Cómo produce enfermedad? Como les dije, en condiciones especiales, desarrollo excesivo, calor, cuando hay una predisposición genética, estados de malnutrición o de inmunosupresión.
También se le ha relacionado con otras enfermedades, como es la dermatitis seborreica. Se cree que este hongo desarrolla una enzima que interfiere con la melanina o tiene componentes tóxicos que destruyen a la melanina, ¿no? Produce a veces ácido acelaico, ¿no? Que produce una despigmentación, ¿no? Ahora, hablamos de un hongo que es saprofito y que bajo determinadas condiciones se vuelve patógeno. Entonces, acá el contagio no existe o en todo caso es un excepcional, ¿no? Porque es un saprofito que se vuelve patógeno. Y esta es la pitiriasis versicolor, que seguro la habrán visto. Máculas hipocrómicas, descamativas, ¿no? Con una leve descamación furfurácea, eh, este, en áreas seborreicas. Estas son las áreas seborreicas: la cara, la T de la cara, los hombros, la región preesternal, todo lo que es el pecho y la espalda, sobre todo la zona interescapular. ¿Ya? ¿Han visto esto? No. Sí, sí, doctora. Yo recuerdo haber visto un caso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos a ver otras fotografías de pitiriasis versicolor. Igual, comienza como lesiones muy pequeñas que después van a formar imágenes a manera de mapas, siempre en áreas seborreicas. Nunca en palmas y plantas de mano, porque acá no hay glándulas sebáceas. Entonces, sería imposible que se presente en estas áreas, ¿no? Y se llama versicolor porque, si bien la mayoría de los casos se presentan de este color como máculas hipocrómicas, también podrían ser hipercrómicas, ¿no? Por eso de allí el nombre de versicolor, ¿no? De versicolor. Miren, en los niños también, en esta niña, en estos bebés, a veces se presentan en bebés, ¿no? En el área de la frente, también máculas hipocrómicas. Entonces, el diagnóstico de la pitiriasis versicolor es clínico. El examen micológico directo se puede hacer para confirmar con una cinta adhesiva a manera de un Graham, y ahí se van a ver las pseudohifas o las levaduras, ¿no? Y el tratamiento es principalmente con tópicos que tengan efectos exfoliantes, como jabones, lociones o cremas con azufre o ácido salicílico, porque esto está en la capa córnea, ¿no? En la capa córnea de la piel, ¿no? Y el tratamiento en las formas localizadas podemos asociar lógicamente a estos jabones, ¿no? Asociar imidazólicos tópicos 2 veces al día por 4 a 5 semanas, y en las formas generalizadas o recurrentes, porque esto es muy recurrente, podemos asociar itraconazol 200 miligramos día por una semana o fluconazol 150 miligramos semanales por 4 semanas, ¿no? Con esto terminamos la pitiriasis versicolor y pasamos a las candidiasis superficiales. Las candidiasis superficiales, o la cándida en general, es una levadura oportunista, saprofita habitual de la mucosa del tubo digestivo. El Pityrosporum ovale es saprofito de la piel, y la cándida es saprofita del tubo digestivo. Existen hasta 200 especies de cándida, solo algunas tienen poder patógeno, como es la cándida albicans, la crusei, pero cuando esta se presenta en la piel, siempre su presencia va a dar origen a patología que se expresa con variantes clínicas muy diversas. Por ejemplo, vamos a ver el intértrigo candidiásico. Debajo de los senos, ¿no? Aparece como placas eritematosas bien definidas, pruriginosas, exudativas. En el fondo del pliegue pueden haber fisuras de diferente morfología y tamaño, y se localizan en las zonas de pliegues. Así hablamos de intértrigo, zonas de pliegues: cuello, axila, región submamaria, ombligo, ingles, entre las nalgas, pliegues interglúteos, entre dedos de mano y pies, ¿no? Entonces, esta candidiasis también puede ser perianal y va a producir prurito, maceración,
y las lesiones se van extendiendo de manera progresiva, ¿no? Vemos acá otro intértrigo candidiásico, ¿no? También le llaman de lavanderas. Acá vemos otro intértrigo candidiásico que incluso acá, acá está comprometiendo al pliegue posterior de la uña, produciendo además de un intértrigo candidiásico, una perionixis candidiásica. Acá vemos una balanitis candidiásica, en la mujer será la vulvovaginitis candidiásica, ¿no? Acá, vulvovaginitis candidiásica, frecuente, recurrente, que afecte el aparato genital femenino, en edad reproductiva, embarazadas, mujeres que toman anticonceptivos o que son sometidas a tratamientos con antibióticos, ¿no? Se ve una leucorrea cremosa, blanco-amarillenta, prurito, eritema de la vulva, que se extiende a la uretra y puede producir incluso disuria, polaquiuria y una serie de manifestaciones. La candidiasis orofaringea, que se llama también Muget, algodoncillo, puede aparecer en la infancia, en prematuros, lactantes, por infecciones adquiridas en el parto, por los biberones, produce ardor y dificultad para la alimentación, y en los adultos también, en los adultos que son diabéticos, después de tratamientos antibacterianos prolongados o en inmunodeficientes como el HIV, que vemos que en pacientes jóvenes como en la presencia de ese muget oral se llama, pues, se considera un marcador de HIV, ¿no? Luego acá, la queilitis angular o la boquera, también producida por cándida. Acá, la glositis producida por cándida, que puede ser una glositis atrófica o puede ser también con las papilas como que atróficas, ¿no? O erosiva, ¿no? Y luego la onicomicosis por cándida, ¿no? La onicomicosis por cándida, que es indistinguible de una onicomicosis por dermatitis. En el caso de los intértrigos, se pueden usar compresas de solución de buró 1:20, es el acetato de aluminio. Se puede aplicar nistatina o imidazólicos y en casos extensos adicionar fluconazol 150 miligramos semanales por 4 semanas. Y en el caso de la candidiasis oral, usamos miconazol gel o nistatina en gel asociado a fluconazol 150 miligramos semanales, ¿no? Y el caso de la onicomicosis por cándida, que se trata igual que la onicomicosis por dermatofitos. Muy bien, y con esto hemos terminado la clase, si es que no tienen alguna pregunta, ¿no? A ver, ¿todo está claro? ¿Súper claro? Doctora, yo tengo una pregunta. En caso de los pacientes que tienen dermatitis seborreica, ¿qué tan frecuente es que encuentres en ellos pitiriasis versicolor? Es más común, ¿no? Si tiene dermatitis seborreica, es más común que tenga pitiriasis versicolor, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. En la pitiriasis, eh, en la dermatitis seborreica también puede estar aumentada la presencia del Pityrosporum ovale, ¿no? Sí, son enfermedades que se pueden asociar, ¿no? Pero tienen pues distinta etiología. La causa exacta de la dermatitis seborreica no se sabe. Es una serie de factores, de estrés, ¿no? Desde un aumento del turnover de las células, desde un aumento en la composición, en la grasa, en el sebo de la piel, ¿no? Cambios en la composición y en la cantidad, ¿no? De los lípidos de la piel, ¿no? Hasta asociado con atopía, y en cambio acá es directamente producido por una levadura, ¿no? Que aumentó de repente en población, pero es una levadura, es un agente etiológico, ¿no? El otro no se sabe la causa, acá es un agente etiológico. Pero está bien la pregunta. Ahora, clínicamente son parecidas también, ambas son
eritematoescamosas, ¿no? La dermatitis seborreica es más eritematosa, eritematoescamosa, ¿no? Esta es más hipocrómica o hipercrómica y con una descamación mucho más fina, furfurácea, cuando es en la piel, ¿no? Y la dermatitis seborreica puede comprometer más el cuero cabelludo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, te escucho. Bien. Doctora, tenía una consulta. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a un paciente que ya ha tenido infección por tiña, corporis o capitis para que tenga en cuenta, para que no se vuelva a reinfectar? Ujú, ya. Acá hay que tener muy en cuenta las medidas, las medidas, los hábitos higiénicos, ¿no? Los hábitos higiénicos. El baño diario, el cambio de ropa diaria, si se baña todos los días, que no se deje la ropa húmeda. Por ejemplo, la tiña pedis, uno tiene que tomar parte de la consulta, aunque parezca algo tan lógico, ¿no? Explicándole al paciente, ¿no? Señor, esto se presenta por un hongo, el hongo vive en la humedad, en la tierra, no camine descalzo, no se preste zapatos de nadie en su casa, báñese todos los días, séquese bien entre los dedos de los pies, por el apuro a veces nos dejamos esa zona húmeda, ¿no? Use medias de algodón o de hilo, no use tanto zapatilla ni zapatos muy ocluidos, ¿no? Si transpira inmediatamente debe bañarse, todo eso tenemos que explicarle al paciente. Parece tedioso, parece sin importancia, pero la tiene, ¿no? Porque si no, vuelve otra vez, ¿no? Con el mismo problema, ¿ya? ¿Qué más? Igual en la ropa, ¿no? Que no use ropa muy ceñida, ¿no? Que se seque bien, que se bañe a diario, que no se preste cosas, peines ni nada, ¿no? Si no, pues los pacientes hacen de todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, una pregunta más. En un caso de un paciente que tenga dermatitis seborreica y también pitiriasis versicolor, con respecto al tratamiento, si la dermatitis seborreica estaría en la zona, alrededor de la zona nasogeniana y también la pitiriasis, ¿el tratamiento tópico de exfoliante se seguiría dando o no se seguiría dando? Que en el otro hay inflamación, descamación e inflamación. Entonces, si le das un exfoliante a una dermatitis seborreica, lo vas a irritar más, porque tampoco es que haya una descamación tan intensa que requiere un exfoliante, ¿no? Como una psoriasis, ¿no? Requiere un corticoide. Y si le das un corticoide a la pitiriasis versicolor, la vas a aumentar, ¿no? Por lo general, si se presenta en las alas de la nariz, en el surco nasogeniano, eso es dermatitis seborreica, eso no es pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor más es de espalda, pecho y espalda, a veces en la frente también, pero sobre todo pecho y espalda. En esos pacientes varones que por efecto hormonal tienen la piel muy grasienta, que les brilla, ¿no? Allí en el pecho, en la espalda se van a presentar esas manchas. Es lo que le llaman comúnmente el hongo de verano, ¿no? Entonces en el verano, eh, y también tienen como mencioné en la clase, alguna deficiencia inmunológica, genética, mejor dicho, y entonces yo tengo pacientes que todos los veranos regresan con lo mismo, todos los veranos, ¿no? Comienza el verano, comienza a aumentar el calor y ya comienzan con la pitiriasis versicolor, ¿ya? Y la dermatitis Gracias. seborreica es por el estrés. Sí, ¿qué me quieres decir? Sí. No, no, gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? Sí, doctora, Bueno, creo que ya no hay más preguntas. si no hay más preguntas, este,
Si no hay más preguntas, entonces vamos por terminada la clase. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Ok, hasta luego, que tengan buena tarde. Cuídense.